Hoy quiero compartirles una palabra que se llama fe para conquistar. Fe para conquistar. Quiero hablarles hoy sobre el elemento principal, crucial, que hace la diferencia entre una persona que alcanza las promesas de Dios y una que no alcanza. Una persona que llega a vivir la voluntad de Dios para su vida y otra que no llega a vivir esa voluntad. Porque la verdad es esa, no todas las personas que conocen de Dios, que recibieron una palabra de Dios, que caminan con Dios, no todas esas personas alcanzan, llegan a las promesas de Dios para su vida y viven la voluntad de Dios para su vida. Entonces, hoy quiero hablarles de este elemento que hace esa diferencia entre los que llegan y los que no llegan a la promesa de Dios, que es la fe. Saben que hace muchos años atrás, cuando yo estaba revalidando mi título de medicina de Brasil acá en Argentina, que es un trámite muy largo y doloroso, yo fui a buscar trabajo en el hospital italiano porque yo conocí a una persona dentro del hospital italiano y yo fui a buscar trabajo ahí para trabajar de recepcionista hasta que me saliera la matrícula. Yo trabajé, de hecho, un año atendiendo en la recepción del hospital italiano, derivando. Vos llegabas y yo te derivaba al consultorio que tenías que ir a hacer la consulta médica. Y cuando fui a la entrevista ahí en el hospital italiano, estoy hablando con un montón de gente del sector, de recepción, me presentó ese contacto que yo tenía a una persona y estamos haciendo como una especie de entrevista y en el medio de esa entrevista llega un médico, entra a la sala y dice: por favor, deja un poquito lo que estás haciendo, que te quiero llevar a otro sector y te quiero presentar a algunas personas porque están buscando a alguien para hacer un trabajo que tus conocimientos como médica vendrían re bien, pero no hay que ser médico para hacerlo. Entonces, frena ahí y vení conmigo. Y yo acompañé a esa persona a otra sala. Cuando entro hay como 8 personas y eran el comité de investigación del italiano, donde hacen las investigaciones médicas. El hospital publica un montón de estudios científicos todos los años y tienen una comisión de personas que trabaja para esa publicación. Y necesitaban a alguien para hacer trabajo administrativo, pero esa persona tenía que tener conocimientos médicos porque cuando fuera a revisar los textos o editarlos, lo que fuera, necesitaba saber si estaban bien o no. Entonces, no me requerían la matrícula, pero sí sumaba mucho que yo fuera médica. Y la persona me sumó a esa sala y estuvo hablando conmigo, me preguntó la experiencia que yo tenía, re bien, excelente. El sueldo es 3 veces más que el que ganas en recepción. Así que va a estar buenísimo, el horario es menos, no tenés que trabajar fines de semana. Y yo pensé, eso es como demasiado bueno para ser verdad. Y todo se fue dando ahí y me dicen, bueno, mañana te llamamos y te decimos cómo seguir. Y al otro día, cuando me llaman y me dicen, mira, no quedaste para el puesto en el comité de investigación, pero te damos el lugar como recepcionista. Y yo de hecho trabajé ahí un año en la recepción. Y me acuerdo hasta hoy, yo estaba en el colectivo, en la última silla del colectivo pegada a la ventana, y yo cuando escuché ese llamado, dije, Dios, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Porque, o sea, solo Dios podría haber hecho algo así, de que justo se dé un lugar y un puesto y que me necesitan y que es mejor y que me llamen. ¿Por qué no se dio esto? ¿Y saben qué me dijo el Espíritu Santo en ese momento? ¿Por qué dudaste? Y cuando escuché eso, yo sondé mi corazón y de verdad yo había dudado. En ningún momento que me está pasando todo eso, yo dije, esto es de Dios, se va a dar, Dios está conmigo, yo tengo una palabra. Yo quedé como casi imposible que pase esto. Y en este día yo aprendí algo muy importante, que es que la incredulidad puede bloquearnos de entrar a una promesa de Dios, de entrar a la voluntad de Dios. Y pagué el precio porque trabajé de otra cosa. Trabajaba los sábados, trabajaba hasta las 8 de la noche y nunca me olvidé de cuando Dios me confrontó porque dudaste, no entraste. Y la verdad es que eso es lo que pasa. Vemos eso de tapa a tapa en la Biblia. Que las personas que creen en la palabra de Dios alcanzan la promesa y las que reciben la misma promesa pero no creen, no entran a esa promesa. Vos ves, por ejemplo, en Mateo 9 cuenta la historia de cuando Jesús encuentra a la mujer que tenía el flujo de sangre, la hemorragia,
Y la Biblia dice que esa mujer se acerca a Jesús y lo toca sin que Jesús estuviera hablándole a esa mujer o ministrándole. No le había llamado por el nombre, ni siquiera la había mirado porque le toca por detrás. Y cuando ustedes saben qué pasa en la historia, Jesús la sana y Jesús siente que sale poder de él y dice, ¿quién me tocó? Ella dice, fui yo. Y Jesús, la frase que le dice es, tu fe te ha sanado. Y eso Jesús dijo decenas de veces en la Biblia, pero cientos de veces seguramente en su ministerio, que es que a los que lograron alcanzar lo que la palabra de Dios decía, fueron testigos de esa promesa. Y al revés también. Nosotros vemos en otros textos de la Biblia, por ejemplo en Mateo 13, cuenta una historia de que Jesús entró a su ciudad natal, a su ciudad de nacimiento, ¿no? A Nazaret. Y dice que por la incredulidad de ellos no pudo hacer ahí muchos milagros. No pudo hacer, no quiso hacer o no tenía el poder de hacerlo. Jesús tenía el poder, ellos tenían la palabra, Jesús tenía la voluntad y la intención de hacerlo, pero porque no creyeron, no recibieron. Y así vemos, por ejemplo, en Hebreos 11, hoy vamos a leer un par de versículos de Hebreos 11, es el capítulo de la fe, y en Hebreos 11:1 la Biblia dice lo siguiente: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos y tener certeza de lo que no vemos. Certeza es dar por cierto, es dar por seguro que va a pasar lo que Dios dijo que va a pasar. Y si vos seguís leyendo ese capítulo 11 de Hebreos, vas a ver que la Biblia va a hablar de un montón de personas que sí alcanzaron una promesa de Dios, como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Josué, José. Y la Biblia siempre va a decir la misma frase: por la fe Abraham llegó a ser una gran descendencia. Por la fe Sara, ya siendo vieja, tuvo a su hijo. Por la fe Noé, que escuchó la palabra de Dios, construyó el arca y fue salvo del diluvio. Por la fe. Todos ellos alcanzaron. No es porque Dios dijo solamente, porque Dios quería, porque ellos oraron, porque recibieron una promesa, porque había una necesidad. A veces pensamos que Dios se mueve cuando ve una necesidad. Alguien que está enfermo, alguien que necesita la intervención de Dios. Y la Biblia muestra que no es así. Dios no mueve su voluntad por necesidad. Dios la mueve por fe. Y todos estos, si alcanzaron esto, alcanzaron por la fe. Entonces hoy quiero ayudarte a entender cómo podés tener fe. Y cómo opera la fe. Cómo funciona la fe. Porque si no entendemos en el reino de Dios cómo la fe trae a existencia las cosas que Dios dice, por ahí nos vamos a frustrar porque no estamos viviendo las promesas de Dios, como me pasó a mí, que dejé pasar esta oportunidad porque no creí y no vamos a llegar a lograr esas promesas. Entonces te quiero ayudar con esto. Y te voy a dar 3 principios de cómo funciona la fe en el reino de Dios. Y el primero de ellos es que Dios trae a existencia una realidad en el cielo a través de su palabra. ¿Ok? Dios crea una realidad en el cielo a través de su palabra. Todo lo que Dios crea en realidad es a través de su palabra. La Biblia dice en Génesis 1, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios, cielos, mares, dijo Dios, y por la palabra de Dios todo fue creado, traído a existencia. Entonces, cuando Dios habla algo, cuando Dios da una promesa a alguien, esto ya es una realidad en el cielo. Anita, pero hay una realidad en el cielo y otra realidad en la tierra. Sí, la Biblia dice en Mateo 6, 10, si no me equivoco, que Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y él dijo que debemos orar, que hágase acá en la tierra tu voluntad como en él. Por lo tanto, hay una voluntad en el cielo, que no es la realidad que estamos viviendo acá en la tierra. Y Jesús nos enseñó a llamar la realidad del cielo para acá a la tierra. Ahora, cuando Dios dice algo, cuando su palabra dice algo, eso ya es una realidad. Todavía no es una realidad acá, en nuestra dimensión.
terrenal, pero ya es una realidad en el cielo. La palabra de Dios tiene poder creativo. Y esa palabra trae entonces esa promesa o esa declaración a existencia. Por ejemplo, si queremos hablar de fe, tenemos que aprender con ¿quién? ¿Con quién tenemos que aprender de fe, además de con Jesús? Con Abraham. Abraham es el padre de la fe, ¿no? Y en Génesis 12, si quieren abrir, vamos a leer un par de versículos también de la historia de Abraham hoy. En Génesis 12, 2, Dios le da una promesa a Abraham, que está ahí. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. El 3. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos años tiene Abraham ahí? 75 años. ¿Tiene hijos? No. ¿Puede tener hijos? No. Pero a partir del día, del momento, del punto donde Dios se le aparece a Abraham y le dice, yo haré de ti una gran nación, Abraham es una gran nación en el cielo. Es una realidad. Lo que hay que pasar ahora es traer esa realidad a la tierra, traerla a la existencia. ¿Ok? ¿Me acompañan? ¿Y cómo se trae a la existencia una realidad del cielo? Principio número 2. Entonces el número 1 era Dios crea una realidad a través de su palabra. ¿Y por qué es importante que vos entiendas eso antes que te diga el principio 2? Porque vos no podés tener fe en cualquier cosa. Por ejemplo, decir, ay, yo creo que todo va a salir bien. Eso es pensamiento positivo, no es fe. Fe solo es fe, según la Biblia, si está puesta sobre la palabra de Dios. Vos pones tu fe sobre algo que Dios dijo. Por ejemplo, la palabra dice, por sus pisaduras fuimos sanados. Entonces, si estás enfermo, vos podés sobre esta palabra poner tu fe. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Si vos decís, ay, todo me está yendo re mal, pero yo creo que lo puedo hacerlo. Esto es autoconfianza, no es fe. Entonces, no es que Dios dice que van a lograr las promesas o que van a alcanzar la voluntad de Dios los que creen, punto. Es los que creen en su palabra. Entonces, vos tenés que saber qué dice Dios sobre la circunstancia que estás viviendo, que querés ver la intervención de Dios. Porque sobre esa palabra vas a poner tu fe. Dios te dijo, no hagas algo. Vos haces, todo te va mal. Y decís, no, pero yo tengo fe que las cosas van a salir bien. No va a funcionar. Porque esa fe no está puesta sobre la palabra de Dios. Entonces, si vos desobedeces a Dios, Dios te dice, no te cases con esa persona, o no entres a ese trabajo, o no emprendas eso que querés emprender. Y vos haces y decís, no, pero yo tengo fe. No le tengas fe, porque te va a salir mal. Porque la fe tiene que ser sobre lo que Dios dijo. Entonces, Dios te da una palabra, una promesa de la Biblia, una promesa personal, lo que sea. Vos a esta palabra te abrazás con fe y ahí puedes decir, va a salir. Va a salir porque ya es una realidad en el cielo. Entonces, busca en tu interior realmente si tu fe es una fe o es un pensamiento positivo, es una autoconfianza. ¿Qué es lo que Dios me dice para mi circunstancia? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre mi circunstancia? A esto te vas a aferrar con fe, ¿ok? Principio número 2. Nosotros ponemos nuestra fe sobre esa palabra. Y cuando creemos a esta palabra, vemos, aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, vemos en nuestro espíritu lo que Dios nos prometió, lo que estamos esperando como una realidad. ¿Ok? Quiero leer con ustedes Hebreos 11:27, que dice exactamente eso. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Entonces, porque tuvo fe, pudo ver algo que era invisible. Pudo ver algo que no era lo que se ve. De hecho, la definición de fe de la Biblia es la fe es la certeza de lo que no se ve. No se ve con estos ojos, porque todavía no es una realidad, pero se ve en el espíritu. Entonces, cuando Dios le da a Abraham esa promesa,
yo voy a hacer de ti una gran nación, vas a ser un gran pueblo, una descendencia tan grande que no van a poder contar tus descendientes y van a ser bendecidos. Abraham no tiene hijos, es viejo y no los puede tener, pero cree en la palabra de Dios. ¿Y por qué cree en esa palabra? Abraham ya ve como una realidad lo que Dios le dijo. Yo, por ejemplo, veo a mi hermano convertido. Yo lo veo levantando sus manos para adorar a Dios en la iglesia, todo tatuado, porque es tatuado toda la cara, todos los brazos. Y yo lo veo todo tatuado ahí en el altar de Dios, levantando sus manos y adorando a Dios. Yo veo a mi hermano escribiendo un libro sobre su conversión, sobre la gracia de Dios. Y veo a mi hermano predicando en los boliches. Yo lo veo. No es lo que ven mis ojos, pero es lo que veo en mi espíritu por la promesa de Dios para nuestra familia. Entonces, cuando oro por mi hermano, yo cierro mis ojos y esto es lo que veo. Y yo solo oro para que Dios traiga a existencia lo que yo estoy viendo en mi espíritu. ¿Me acompañan? Entonces, cuando vos vas a creer a una promesa de Dios, a una palabra de Dios, a la voluntad de Dios para tu vida, yo te quiero invitar a que veas lo que Dios dijo que va a ser real en tu espíritu, en tu corazón. Amén. Y principio número 3. Después que vos crees a lo que Dios te dijo, a la palabra, en eso pones tu fe y lo ves con tus ojos espirituales. Vos actúas en base a tu fe. Entonces hay personas que dicen, no, yo lo creo. Es que estoy esperando que Dios se mueva para entonces yo dar el paso. Vamos a leer Génesis 12:4. La Biblia dice que Dios le dio la promesa a Abraham. Abraham creyó a esa promesa. Y luego el verso siguiente, que es Génesis 12:4, dice lo que hizo Abraham. Abraham partió tal como le dijo el Señor y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces, gente, hay que haber una coherencia entre tu fe y tus pasos. Si vos le decís, yo le creo a Dios lo que me prometió para mi ministerio, para mi familia, para mi matrimonio, pero tus pasos van en contra de lo que decís que crees, no hay fe. Porque la fe actúa sobre esa palabra. Si no, es una fe muerta. Es una fe que no sirve para nada. Entonces Abraham sale de su tierra antes de ser una gran nación. Años, 25 años antes de tener a su hijo. Abraham no esperó, bueno, entonces Dios, tanto te creo que cuando me des ese hijo, yo me voy a mover. Eso no es fe. Eso es esperanza. Hasta ahí. Pero la fe es, Señor, yo tanto te creo que voy a empezar ya a entrar a la tierra donde mis descendientes, que todavía no existen, van a crecer. Entonces Dios espera esa coherencia entre lo que creemos y lo que estamos haciendo. En muchos momentos Dios le dijo a su pueblo, marchen. Yo ya les dije lo que tenían que hacer. Vayan, caminen por fe. Es lo mismo que esa mujer que leímos, la mujer de la hemorragia, que no leímos, pero les comenté. Ella actuó. Entonces podría decir, ella escuchó una palabra. ¿En qué palabra puso su fe esa mujer? La Biblia dice que en todo Jerusalén se hablaba sobre lo que hacía Jesús. Y decían, Jesús sana a los enfermos. Él tiene poder para sanar a los enfermos. Ella escuchó y creyó en esa palabra. ¿Y por qué creyó? Actuó. Dijo, voy a tocarlo. Si lo toco, voy a ser sanada. ¿Y qué pasó? Alcanzó exactamente lo que creyó. Hay otra historia que nos muestra ese contraste de los que entran y no entran a la promesa, literal, que es los 12 espías. ¿Cuántos conocen esa historia? Cuando eso está en el libro de Números, en el capítulo 14, les puedo leer. La Biblia cuenta que fueron enviados a Canaán, a la tierra que Dios había prometido a Abraham justamente. Fueron enviados 12 espías para mirar la tierra y devolver como un reporte de lo que había pasado. Y de esos 12, 10 volvieron con miedo y dijeron, no, hay gigantes, la tierra es muy grande, está
poblada, está habitada, tenemos que pelear, hay que sacar a esa gente, ellos son fuertes. Todo mal, no va a pasar. Y dos volvieron con un reporte positivo, Josué y Caleb. Dijeron, vamos con todo, Dios está con nosotros, es una buena tierra, mana, leche y miel, los vamos a destrozar, van a ser polvo ante nuestro Dios. ¿Y saben qué pasó? Los 10 se murieron antes de entrar a Canaán. Y los únicos 2 que conquistaron la promesa y conquistaron la tierra fueron Josué y Caleb. Les voy a leer Números 14, 36 y 37, o 37 y 38. Eso, 37 y 38. Por eso los responsables de haber difundido un mal informe acerca de aquella tierra murieron delante del Señor, víctimas de una plaga. De todos los hombres que fueron a explorar el país, solo sobrevivieron Josué y Caleb. Y no solo sobrevivieron, como entraron a la tierra y heredaron la promesa. Porque creyeron a la palabra de Dios, pero actuaron según su fe. Y el cuarto, dije que eran 3, son 4. El cuarto principio que te quiero contar sobre la fe hoy es que la fe no hace que todo sea fácil. Ahí muchos de ustedes traban mal. Dicen, Dios me dio la promesa. Paso 1 tengo. Creo en la promesa, la veo, cierro mis ojos, veo lo que Dios va a hacer. Es una realidad. Doy un paso de fe. Paso 3 completo. Me choco con la primera adversidad. Ay, no era de Dios. Dios no dijo, Dios no va a hacer. Fuiste bien hasta ahí. No, mi gente, de ninguna manera, pero ni cerca que lo que Dios nos promete va a ser fácil o sin dificultades. Ojo, Dios le dice a Abraham que le va a dar una tierra que es Canaán, la tierra prometida, buena tierra, que su descendencia va a crecer ahí. Cuando Josué y Caleb entran a esa tierra, tienen que pelear por 7 años. Lucha, guerra, espada. Conquistaron como 31 ciudades, mataron los reyes. ¿Eso es trabajo o no? ¿Es fácil o no? ¿Ya fue alguno acá a la guerra? Ahora, lo loco es que Dios les dijo, yo les voy a dar una tierra. Les voy a dar. Pero ellos tuvieron que conquistar. Entonces espera, Señor, no es que me vas a dar así, como alguien me da un vaso de agua. Vos me vas a dar la victoria para conquistar la tierra, pero yo me tengo que vestir de guerrero, armar el ejército, entrar, pelear, matar, limpiar la sangre, todo. Entonces, entiendas que la perfección, gente, solo en el cielo. Tus circunstancias no van a ser perfectas para lo que Dios te dijo. Y si te sentás a esperar que las circunstancias sean perfectas para que Dios cumpla su promesa, el reino no estás apto para el reino. Si querés pochoclo y película, no estás para el reino. Sí es una realidad en el cielo y es perfecta, pero acá es caótico. Acá hay que pelearla, acá hay que remangarse y trabajar porque el reino de Dios se toma por esfuerzo. Y lo que quiero decirte con esto es que no es que porque vos crees a Dios y le das el paso de fe y alineas tu vida, que las cosas van a fluir como rainbow. No. De hecho, vamos a leer algo juntos. Vamos a Génesis 12. Cuando Abraham, el padre de la fe, el héroe de la fe, le cree a Dios en lo que Dios le dice, Abraham le cree 2 veces a Dios muy brutales. Una es cuando Dios le dice que le va a dar ese pueblo, esa descendencia o esa generación. Y la otra es cuando Dios le pide que entregue a Isaac, cuando todavía Isaac no tuvo hijos. Por lo tanto, si lo mata, se termina la descendencia. Igual Abraham lo creyó. Pero Génesis 12:10, vamos a leer el 9 y el 10. Dice así. De allí se dirigió a la región, Abraham, de allí se dirigió a la región montañosa que está al lado de Betel, donde armó su campamento. También en ese lugar erigió un altar al Señor y invocó su nombre. Después, Abraham siguió su viaje hasta llegar al Negev.
Pero hubo tanta hambre en esa tierra que Abraham se tuvo que ir a vivir a Egipto. Miren lo siguiente, ustedes se saltan esa parte de la historia. Abraham recibe una promesa de Dios, tremenda promesa. Abraham le cree a Dios, es un hombre de fe. Actúa, sale con toda su familia, su esposa, su pueblo. Vamos a la tierra que Dios nos va a mostrar. Dejamos todo atrás. Entra a la promesa de Dios, entra a Canaán. Abraham entra a la tierra prometida, todavía no la conquistó, pero está pisando la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Hambre. Tamaña hambre que se tuvo que huir de esta tierra a Egipto. Entonces, Dios, yo entro a tu promesa con fe y hay hambre. ¿Se dan cuenta lo que está pasando? No es que ese paso de fe, todas las puertas se abren milagrosamente y vos empezás a vivir. Hay dificultad, vuelvo a decirles, acá en la tierra estamos en el caos. Y vamos a levantar las manos y vamos a trabajar para el Señor, para conquistar las promesas de Dios para nosotros. Así las circunstancias estén a favor o estén en contra. Más si están en contra, porque si no, no es fe. ¿Cierto, gente? Si Abraham se levanta el otro día, entra a Canaán y todos los enemigos dicen, nos vamos, llegó Abraham, Dios le prometió la tierra, no hay que conquistar, no hay que pelear, no hay que creer. Bueno, y vamos a decir, pero así fácil. Pero no, ese hombre esperó 25 años hasta que nace el primer hijo, crece, llega a los 10 años, Dios lo manda a matar el hijo, él sigue creyendo, sube a matar el hijo, Dios lo salva, hasta que tiene a su hijo que se convierte en una generación que pueden entrar a poseer la tierra. ¿Cuántas dificultades habrá pasado por ese camino? Entonces, levanta tus ojos, mira lo que Dios está hablando y cree en esto hasta que se cumpla. No es si se cumple. Como les dije, muchos de ustedes van bien hasta ahí y cuando encuentran una dificultad dicen, bueno, Anita, no era de Dios, o Dios nos dijo, Dios no. Pero deja de flaquear, seguí creyendo en Dios. Nosotros, por ejemplo, ahora como iglesia estamos viviendo una temporada hermosa, donde tenemos un gran desafío por delante y tenemos muchas palabras de Dios, palabras que empezaron desde antes de que nosotros nos viniéramos acá, que hablan sobre la plantación de esa iglesia, pero muchas otras palabras recientes también. Y hay una que yo voy a poner para que ustedes escuchen, porque está grabada. Hay muchas palabras que Dios nos dijo sobre esa iglesia que van a ser que no están grabadas, que están en nuestro corazón, pero justo hay una que sí está grabada y que hace muy poquito que recibimos como iglesia en abril de este año, hará 3 meses, y que yo quiero que ustedes escuchen porque habla sobre lo que va a pasar en Zona Sur. ¿La tienen ahí? Presten atención. Ojalá funcione. De multiplicarse, de abrirse, pero viene sobre esta casa una gracia apostólica para poder realmente no solo abrir iglesias, sino de impartir de lo espiritual, de poder activar en lo espiritual, de poder activar a los dones, de poder activar a los ministerios, de poder activar el poder de Dios, de poder abrir los corazones a los llamados, abrir los corazones a la gracia y a los dones y al obrar del Espíritu. Bueno, esa palabra recibimos en abril, hace básicamente 3 meses. Anthony y Jesse, que estuvieron acá, ministraron, ustedes los conocieron, no sabían nada sobre nuestro proyecto de plantar el año que viene a ASL Zona Sur. Ellos vinieron a orar por nosotros y hablaron sobre esa gracia apostólica que estaba viniendo sobre ASL para no solo plantar iglesias, porque ese no es nuestro enfoque, sino levantar personas, levantar ministerios, líderes, pastores, empoderar, activar a las personas en sus dones. Y esa es una de las palabras que tenemos de Dios para decir, si Dios dijo, es una realidad. Yo quiero que ustedes entiendan, yo quiero que ustedes puedan ver lo que veo yo. Porque yo, si bien mis ojos no ven, yo veo el salón donde vamos a empezar los cultos en Zona Sur. Yo veo a los primeros bautizados de ASL Zona Sur. Yo veo al primer adrenalina que vamos a hacer en ASL Zona Sur. Yo veo a los primeros líderes que Uli y Ro van a levantar en Zona Sur. Yo veo a pastores que van a ser ordenados al ministerio ahí en Zona Sur. Y todo esto es
es tan seguro para mí y lo veo en mi espíritu que estoy dispuesta a sobrepasar todas las dificultades que seguramente vendrán. Viste que cuando desafiamos a Uli Ro dijimos, va a ser increíble, Dios va a hacer, oraron, dijeron, Dios nos habló, vamos. Entonces Ro dijo, bueno, entonces le quiero decir algo, va a ser difícil, van a haber desafíos, va a tardar, va a ser eso. Y Uli dijo, pero ¿por qué no me dijiste la primera vez? ¿No? Seguramente vendrán cosas que no esperamos, que no importa, porque vemos, es más, yo veo mucho más que eso. ASL Zona Sur es la primera iglesia hija que vamos a plantar, pero no es la última. Uli y Ro son los primeros pastores de ASL enviados para plantar una iglesia, pero no son los últimos. Uli y Ro fueron los primeros pastores ordenados acá en ASL para el ministerio pastoral, pero no fueron los últimos. Veo mucho más que eso, pero en mi espíritu puedo ver eso porque Dios liberó una palabra y es por eso que estamos actuando sobre lo que Dios dijo. Tenemos todas las circunstancias perfectas lejos, pero estamos dando el paso de fe. Y así debe ser en tu vida. Vos tenés promesas de Dios, palabra de Dios. Vos tenés esa palabra. Si me decís, Anita, nunca escuché de Dios algo para mi vida personalmente. Acá hay miles de promesas para tu vida. Y cuando vos le crees a esa promesa y actúas en fe, esa fe es la fuerza que te va a llevar a sobrepasar las dificultades que se van a levantar. Las trabas, los días donde las circunstancias no se parecen a lo que Dios te dijo. Porque yo me imagino a Abraham allá en Canaán y diciendo, ¿a eso me trajiste? ¿Para pasar hambre? O sea, todo bien, yo te creo, salgo, dejo mi tierra, hago que todo el mundo emprenda un viaje. Lo viene conmigo, estamos todo bárbaro. Y llegamos acá y hay hambre, ¿me estás cargando? ¿No? Y era parte del proceso, parte de madurar su fe, parte de conquistar lo que Dios le dijo que iba a traer a la realidad. Entonces, esta mañana yo quiero desafiar a tu corazón, a que vos puedas elevar tu fe a las promesas que Dios te ha entregado y que no esperes que cosas buenas pasen en tu vida o que se den lo mejor. No es eso que estoy hablando. Bueno, vamos a salir de acá con una buena actitud hacia el futuro. No, es tomar la palabra de Dios y no la dudes hasta que la veas cumplida. No si, Rodo siempre dice eso. No es si Dios hace, es hasta que Dios haga. Vamos a creer y vamos a seguir firmes en eso. Amén. Yo quiero que ustedes vean lo que veo. Y no solo para ASL Zona Sur, que seguramente es un momento muy especial que estamos viviendo. Y es un encargo que Dios nos está dando a todos nosotros como iglesia. Así que si Roy y yo nos morimos y vamos a la gloria, déjenos en la gloria y sigan. Sigan y alcancen la promesa. Es a todos nosotros que Dios nos está dando. Pero también yo sé que en tu vida estás a punto de entrar a territorios, de entrar a lo nuevo de Dios, de conquistar cosas en tu familia, en tus finanzas, en tu vida emocional, en tu ministerio, en tu llamado, y que yo realmente quiero alertarte esta mañana. No vas a alcanzar a las promesas si no le crees a la palabra de Dios. Es más, vas a bloquear esas promesas. La Biblia dice, Jesús no pudo hacer los milagros allí porque no creyeron. Y esos 10 espías que tampoco creyeron, no entraron a esa promesa. Entonces es obligar a tu fe a elevarse hasta ese lugar que dice es hasta que Dios haga, es hasta que yo vea que Dios cumplió su palabra. Dejen de esperar esa perfección de circunstancias y decir, ¿por qué tiene que ser tan difícil si es la voluntad de Dios? Justamente, ¿dónde se forja la fe? ¿En lo fácil o en lo difícil? Si todo marcha, el viento te lleva tu barquito hasta donde Dios te dijo, cualquiera le cree a Dios. Pero nuestra fe es forjada cuando es difícil. Y nosotros nos paramos en esa promesa y decimos, ¿hasta qué? Yo creo que hay partes de lo que Dios nos prometió a mí y a Rodo cuando nos llamó allá en Brasil, que nosotros solo vamos a ver al final de nuestra vida. O quizás
ni en vida. Quizás cuando estemos ya en la gloria, Dios termine de cumplir a través de ASL todo lo que nos dijo que iba a pasar. No importa, si hay que dedicar una vida entera hasta que veamos y alcancemos esa promesa, ese lugar es donde queremos estar. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos, ahí donde estás, porque sé que vos tenés promesas y palabras de Dios y quizás la incredulidad estuvo dando vueltas para cuestionar ahí en tus emociones, en tus pensamientos, si realmente Dios iba a hacer lo que dice en su palabra o lo que Él te dijo. Pero esta mañana creo que el Espíritu Santo está invitándonos a alinear nuestra fe con su palabra. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Pone tu vida delante de la presencia de Dios. Quizás estés viviendo cosas muy contrarias a lo que esperas que pasen, o muy contrarias a lo que Dios te dijo, muy contrarias a lo que dice la palabra. Y al ver esas situaciones adversas y difíciles, tu fe se debilita. Pero esta mañana quiero ayudarte a cambiar tu perspectiva y mirar a esos problemas que se levantan en medio del camino como oportunidades para crecer tu fe. Oportunidades para que cuando alcances la promesa, el premio sea aún mayor, la alegría sea aún mayor. Y si todos estos héroes de la fe que menciona en Hebreos 11 tuvieron que sobrepasar muchas dificultades hasta ver la promesa alcanzada, cuanto más nosotros. Yo sé que Dios está buscando a los que no van a flaquear en su fe. Dios está buscando a los que cuando vean los desafíos no van a dudar, no van a dejar de creer. O no van a decir, Señor, ¿sabes qué? Eso es muy difícil. Es muy difícil lo que me pediste, es muy difícil lo que me dijiste que va a pasar. Pero que se van a aferrar. Aferrar es un verbo que es como abrazarse a. Y decir, no te suelto hasta que. Es aferrarse a esa promesa, aferrarse a esa palabra. Y esperar en ella, así se levanten muchas cosas en contra. Y la fe lo que hace es que renueva la esperanza en nuestro corazón. Hace que nuestros ojos otra vez se levanten y puedan mirar la realidad que Dios nos dijo. Así que quiero pedirte que con tus ojos cerrados vos puedas ver lo que Dios te dijo que va a pasar un día, lo que vos estás esperando, lo que vos crees que sea la voluntad de Dios para tu vida, esa promesa, esa voluntad de Dios, que la puedas ver ahora con tus ojos cerrados. Mírala. Hay un versículo muy lindo que dice que algunos miraron la promesa desde lejos. Miráronla y aunque en vida sus ojos no terminaron de verla, se aferraron a esta promesa hasta el último día de sus vidas. Dios es fiel. Con relación a eso no hay dudas. Pero ¿creerás vos en lo que Dios dijo que era tu promesa? ¿Cómo serás en los días difíciles? Que se levanten críticas, circunstancias contrarias y que vos digas como Abraham, ¿no? Señor, a esto me llamaste, a esto me trajiste para humillarme, para hacerme sentir hambre, para hacerme pasarla mal. ¿Por qué camino hacia tu promesa y las cosas son difíciles? Y esta mañana Dios quiere levantar tus ojos otra vez y decir, hijo, está muy cerca. Solo aférrate, abraza a esa palabra, abraza a esa promesa. No la dudes. No mires con tus ojos naturales. Mira con los ojos de tu espíritu lo que voy a hacer.